Reciban un cordial saludo en este nuevo video. Hoy vamos a trabajar este cascanueces utilizando una parte de lo que es material reciclable, que son estos tubos de cartón. Mientras vamos haciendo este diseño, vamos a ir escuchando el cuento porque al final vamos a tener una serie de preguntas de acuerdo a él. El objetivo de este video es escuchar, observar y realizar. Si tú escuchas y sigues cada una de las instrucciones, podrás observar cada una de las partes donde debe ir y de esa manera lo vas a poder hacer completo. Así que manos a la obra y vamos a empezar primero por la cabeza. Bueno, en esta primera parte hice este diseño con este trozo de tela, una tela roja, la cual me había quedado de otro trabajo, así que reciclé este pedazo de tela y por eso este nos quedó de esa manera. Pero el resto es foamy. Y la cabeza, igual, la cabeza es un trozo de tela, la cual también me quedó de otro trabajo y de esa manera pues lo pude realizar. El resto es foamy y cartón. La tela es esta, que es con la que se hacen los muñequitos. Así que vamos a realizar ese diseño. Vamos a seguir los pasos y vamos entonces a observar. Iniciamos por la cabeza. Para la cabeza vamos a utilizar un trozo de este rollo de 10 centímetros de alto. Este rollo es donde viene el papel aluminio. Y de ahí entonces vamos a sacar 10 centímetros. Para que nos quede entonces este trozo ya cortado de los 10 centímetros. Así que utilizamos esa primera parte. Después de eso vamos a utilizar un trozo de color durazno y un trozo de color negro. Esta va a ser la parte de la cabeza de nuestro personaje. O sea, esta parte con esta parte. ¿Por qué es así de larga? Ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que vamos a primero a colocar es esta parte del color durazno. Aplicamos la silicona. Este no tiene medida. ¿Por qué no tiene medida? Porque cada uno va a conseguir el rollo de papel que encuentre. Si les digo una medida de este, va a ser difícil que le vaya a dar la forma, porque puede que su rollo que encuentre sea más grande o tal vez más pequeño en la parte del grosor de esto. Tratamos de que quede lo más pegado posible aquí en esta parte y que siempre todo el pliegue nos quede en la parte de atrás. En la parte de atrás, ¿por qué? Porque todo debe quedar entonces con los pliegues aquí, en esta parte, así como vemos acá, aquí y en los pantalones. Ubicamos esta primera parte. Luego de esta, vamos entonces a aplicarle la silicona a la parte de que va a ser el gorro. La aplicamos hasta una parte de él y volvemos a colocarla en esa parte. Debe sobreponerse sobre la parte del color piel y que nos tape bien en la parte de arriba. Este ya le tenía una tapa que le había puesto para poder que nos quedara bien el diseño. Aquí abajo también. Este viene vacío, pero este debemos colocarle para que cuando tengamos la presión nos quede más fuerte y podamos entonces hacer un diseño bien hecho. Recuerda, escucha, observa y realiza. Si seguimos esas instrucciones en todo lo que hagamos, nos irá bien. Así que de esta manera tenemos esta primera parte, que es la parte de lo que va a ser la cara y la parte de lo que va a ser el sombrero. Para la parte de del sombrero, ¿cómo sacamos la forma? Coloco este trozo de cartón sobre una superficie y calco esa parte.
la podemos calcar con un palillo para que nos quede la forma bien ahí, o con algo que tenga punta para que nos quede el diseño bien hecho, para poder hacer entonces la curva de esta parte y nos quede así, que es donde nos va a dar la forma del gorro de nuestro soldado. Vamos a aplicarle silicona en esta parte. Aplicamos la silicona en esta partecita. Cuando la tengamos ahí debemos tener en cuenta que las líneas nos queden hacia atrás y que aquí entonces arreglamos aquí, miramos por la parte de abajo. Todas estas brechitas que nos quedan de los hilos de la silicona las debemos quitar, porque el diseño debe quedar completamente limpio. Después de que tengamos esta parte, aquí como ya se dieron cuenta tenemos una serie de tiras, las cuales nos van a ayudar a hacer lo siguiente. Desde la línea que quedó atrás vamos a envolverla hasta la parte de adelante. Marco aquí y cuando tenga esa parte de la marca entonces voy a recortar. Recorto ahí. Cuando lo tenga recortado ahí, entonces vuelvo a aplicar la silicona desde la parte de atrás donde nos quedó la línea y empiezo a aplicarle silicona por todo el borde, la parte de arriba. Me va quedando de esa forma hasta que lleguemos a la parte de atrás nuevamente. Aquí entonces cerramos y nos queda de esa forma. Aquí lo que cogimos fue un trozo de foamy dorado, lo recortamos para que se viera como si fuera una hoja, y esta hoja la vamos a colocar en la parte de adelante del sombrero, en esta parte al frente, para que nos quede la decoración ahí. Después de esto vamos a sacar entonces, ese va a ser el cabello, que va a ser la misma tira de la parte de atrás, que nos va a quedar aquí cubriendo toda la parte de la cabeza, el cabello. Miramos y cuadramos a ver hasta dónde nos tiene que dar. Debe quedar derecho en la partecita y aplicamos entonces la silicona solamente en la parte de arriba. Esas medidas no las tomamos con regla. ¿Por qué? Porque como les decía, la parte es que si su forma del tubo es más gruesa, pues nos va a quedar diferente. Entonces aquí ya nos queda el cabello puesto ahí. Tratamos de que quede espelucado así, de esta manera. Y nos va quedando así. Aquí entonces tenemos lo siguiente. Aquí previamente ya tengo cortados los ojos, los bigotes y la parte de lo que es la decoración de la figura. Entonces vamos a pegar esta parte. Pegamos entonces aquí esta parte de los ojos. Listo, entonces aplicamos silicona a la parte de atrás del ojo. El ojo ya lo tenía previamente hecho con foamy Scarch blanco por la parte de atrás, porque no tenía el otro. Entonces aquí colocamos el ojo aquí y el otro debemos colocarlo a la misma distancia, observando siempre que nos quede derecho. Si no nos queda derecho debemos jalar antes de que se pegue y colocarlo entonces de esta manera para que nos quede ahí. Vamos a colocarlo en esta parte. Vamos a hacerlo por partes, como se están dando cuenta. Empezamos por la cabeza para que pueda ir siguiendo las instrucciones. Escucha, observa, realiza. De esa forma entonces. La nariz es esta forma, como un triángulo. Le vamos a aplicar un poco de silicona
en esta parte y la vamos a colocar en medio de los ojos, aquí, debe quedar así. Y luego vamos a poner los bigotes en esa gota o esa coma que estaba ahí, que ya también previamente los tenía realizados, porque cada uno le va a dar la creatividad que quiera a esa parte del rostro de nuestro personaje. Le ponemos el bigote ahí y vamos a poner otro bigote acá. Solamente le aplico la parte gruesa para que la otra quede levantada y nos quede entonces así. Después de que lo tenga ahí, voy a coger las orejas y le aplico un poco de silicona y las voy a colocar entonces aquí. Trato de poner las curvas para que me quede. Recuerden, todos esos hilos deben quitarse. Ahí ya nos está quedando la cabeza del cascanueces. Apenas terminemos la cabeza, vamos a empezar con el cuerpo. Ese lo vamos a seguir solamente la parte visual. O sea, van a observar, pero lo que van a escuchar es el cuento del cascanueces. Aquí ya quedó todo lo que tiene que ver con la cabeza. Nos queda hacer la parte de la decoración. Un punto por aquí. Nos faltan las cejas, que ya se las vamos a hacer. Otro punto por acá. En esta parte. Estos punticos los hacemos con una perforadora como estas. Vamos a mostrarla. Ahí, esa perforadora nos ayuda. Si no tenemos de esa, con cualquier perforadora sirve. Lo importante es que saque los puntos completamente iguales. Y nos queda entonces de esta forma. Aquí nos queda los puntos blancos que tiene en esta parte. Los hacemos con un marcador blanco, pero eso lo vamos a hacer ahorita más tarde. Y estos otros puntos dorados que están aquí es con este bordeador escarchado para tela. Eso lo tenía por ahí, entonces lo utilicé para darle una mayor creatividad. Si no tienes esto, no importa, le aplicamos simplemente puntos blancos en vez de ese bordeador. Colocamos toda esta parte y nos queda entonces así. Esta es la cabeza de la figura. Vamos a colocarle entonces la parte de lo que es las cejas, que son dos goticas, las cuales están acá en esta parte, y esta parte azul que va a dar aquí en el cuello, ¿sí? En esta parte. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, lo que nos hacía falta entonces era colocarle este borde azul y las cejas, y entonces nos queda de esta forma. Esta ya la primera parte, que es la cabeza de nuestro personaje. Vamos a dejar entonces ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el rollo. Este va a tener 8 centímetros y medio de aquí a aquí. Y el grosor tiene que tener en cuenta algo, que el grosor debe ser más grueso que la parte de la que es la cabeza, porque ahí nos debe dar entonces la parte del cuello, quedarnos un bordecito así. Vamos a escuchar el cuento del cascanueces mientras van a observar las instrucciones de esta parte, para que la puedan ir teniendo en cuenta. Son dos moldes que tengo aquí, y este es de los brazos, el cual ahorita vamos a hacer un rollo para formar esta parte así, y que nos quede este brazo, y esta va a ser la pierna. Esa línea es porque hasta ahí vamos a enrollar el papel para que nos quede la parte gruesa, y luego la vamos a colocar de esta forma. Entonces necesitamos un trozo de cartulina de 11 centímetros. La raya tiene 4 centímetros y medio de aquí a aquí, que es lo que nos permite hacerlo. Y desde aquí hasta aquí tiene 11 centímetros y medio. 11 centímetros y medio por 11 centímetros. Y los 4 centímetros y medio, que es lo que nos va a permitir hacer el rollo. Esta tiene 9 centímetros por 11 centímetros y medio.
Y la partecita de acá que tiene 3,5 centímetros, que es la que también nos va a permitir hacer el brazo. Vamos a escuchar el cuento mientras vamos haciendo esa parte. Muy bien, vamos con el cuento entonces. El granjero Stan Baum y su señora celebraban una fiesta de Navidad. Los niños de la familia, Clara y su hermano, estaban muy contentos con la llegada de las fiestas. Esperaban con impaciencia al mago Drosselmeyer, su tío favorito, un fabricante de juguetes que siempre llegaba con alguna novedad. El mago llegó con su sobrino Fritz y una gran caja de sorpresa de la que fueron saliendo sucesivamente un soldado bailarín, una muñeca y un oso polar con su cría. Clara quería quedarse con la muñeca, pero su madre le explicó que era imposible. La niña lloraba desconsoladamente y finalmente Drosselmeyer, sintiendo pena de la niña, la sorprendió con un regalo especial, un gran cascanueces de madera. Por otro lado, su hermano recibió como regalo al rey de los ratones. Qué contentos estaban los pequeños con sus juguetes nuevos. Las horas pasaron y los invitados a la fiesta navideña de los Stan Baum se fueron a sus casas. Pero antes de irse a la cama, Clara bajó en silencio hasta el salón para darle las buenas noches a su querido cascanueces, que esperaba junto al árbol de Navidad. La pequeña, cansada después de tanta celebración, se quedó dormida allí mismo y empezó a soñar que los juguetes cobraban vida a su alrededor. ¿Cuál fue la sorpresa cuando apareció el rey de los ratones y su banda de roedores y empezaron a aterrorizar a la niña? Pero de pronto llegaron los soldaditos de juguete comandados por el cascanueces para defender a Clarita. Fritz, el sobrino de mago, les ayudó como capitán de artillería. Menos mal que estaban allí para ayudarla. Sin embargo, los roedores, armados con las mejores pistolas de juguete, comenzaron a ganarles terreno poco a poco. Así que Clara también pasó a la acción. Se armó de coraje y lanzó una de sus zapatillas al rey de los ratones. Consiguió derribarlo, momento que el cascanueces aprovechó para asustarlo a él y el resto del ejército de ratones que huyeron. Fue entonces cuando el cascanueces se transformó en un hermoso príncipe e invitó a Clara y a Fritz a un viaje a través del bosque encantado. Allí, al llegar, se encontraron con el rey y la reina de las nieves, quienes bailaron para ellos junto a los copos de nieve. ¡Qué espectáculo más hermoso! La danza poco a poco se fue convirtiendo en un torbellino que finalmente impulsó al trineo con el príncipe, Clara y Fritz a bordo, hacia un lugar lleno de magia. ¿Sabes hasta dónde llegaron? Clara, Fritz y el príncipe descubrieron el reino de los confites, donde los recibió una hada bellísima. Para pasar una gran velada, le pidió al príncipe que narrara sus aventuras como cascanueces y tras esto comenzó una fiesta maravillosa que culminó en un baile entre el príncipe y la hada. Tras vivir una experiencia llena de magia y aventura, Clara y Fritz volvieron de regreso a la realidad en su trineo. Cuando la niña abrió los ojos, pudo ver que el cascanueces seguía esperando bajo el árbol de Navidad. Sin embargo, y aunque Clara sabía que no era posible, estaba segura de que ahora el juguete sonreía más que antes. De esa manera entonces que nos queda esta primera parte, el cuerpo, el brazo y la cabeza ya puesta. Recuerda que cada una de estas partes debemos quitarle todo lo que tiene que ver con los hilos de la escarcha. Aquí tengo el otro pie de esta parte o la pierna completa,
para colocarla entonces en esta parte del cascanueces, aquí abajo. Entonces le vamos a aplicar silicona porque vamos a hacer la otra. Pero vamos a acabar de escuchar el cuento para poder tenerlo entonces de la siguiente manera. El cuento finaliza ahí, pero tiene unas preguntas, las cuales vamos a responder. Aquí entonces ya nos queda la parte del cascanueces hasta la mitad. Y vamos entonces a hacer la parte de lo que es la otra pierna. Vamos entonces a ver cómo nos queda la otra parte, siguiendo esta moldes que tenemos ahí. Bueno, entonces vamos a hacer el brazo y la pierna de nuestro soldado. Se preguntarán por qué se quedó más grueso si tiene la misma medida. La parte de esto es porque el foamy aumenta unos milímetros de grosor y por eso entonces nos queda de esa manera. Como era la tela, que es la que les mostré, esta de acá, pues la tela es muy delgada y pues no hace la parte de lo que nos hace el foamy, ¿no? Por eso nos queda entonces un poco más grueso. ¿Qué vamos a hacer? 11 centímetros por 4 centímetros y medio, y recuerda que tiene 11 centímetros y medio de aquí a aquí, para poder entonces hacer lo siguiente. Enrollamos y esta tira nos debe quedar entonces en la línea que está ahí, de los 4 centímetros y medio. ¿Por qué le enrollamos esa parte allá adentro? Porque eso es lo que nos permite dar mayor fuerza o firmeza a la estructura. Después de ello entonces cortamos aquí y hacemos lo mismo abajo en esta parte. Debemos mirar que no se nos vaya a soltar de esa manera, sino que nos debe quedar derechita en la línea. Y si no, nos va a quedar arriba más grueso y en la parte de abajo más delgado, y debe quedar derecho en las dos partes. Aquí hacemos esto y ahí nos quedó esta que va a ser la pierna, y aquí hacemos lo mismo con el brazo. Entonces enrollamos hasta ahí y marcamos la línea hasta esta parte. Cogemos la cinta y enrollamos de esta forma para que nos haga la parte de la presión. Lo mismo hacemos en el otro lado, aquí, pero teniendo en cuenta otra vez lo mismo, que no se nos vaya a mover. Si se nos mueve, debemos cogerla, llevarla hasta la línea y ahí sí sostener para que nos quede fuerte esta parte. De esta manera. Vamos a escuchar esta parte de las preguntas, que son las que van a tener para resolver. Entonces, las preguntas dicen así: ¿por qué estaban celebrando una fiesta en casa del granjero Stahlbaum y su esposa? Esa es la primera pregunta. Ya tenemos esas dos partes aquí. Entonces ahora, esta es el brazo, vamos a pegarla aquí. ¿Quién trajo los regalos a los niños de la familia según el cuento? Si prestaste atención a toda la lectura, pues vas a saber contestar eso. Si no, te va a tocar devolverte y escuchar nuevamente la parte del cuento. Porque recuerda, el objetivo era escuchar, observar y realizar. ¿Con qué juguete se quedó Clara y con cuál su hermano? ¿Qué ocurrió entre la batalla de los cascanueces y el rey ratón? ¿Quién ganó? ¿A dónde fueron después de la batalla Clara, el príncipe cascanueces y Fritz? ¿Dónde fueron entonces ellos? Esas son las preguntas que vamos a tener para poder resolver en esa parte. Vamos entonces a colocar esta parte aquí y vamos a necesitar una bolita de 3 centímetros, perdón, número 3, para poder entonces que esa sea la parte del brazo o de la mano. Aplicamos entonces silicona en esta parte y aquí colocamos entonces la bolita. Recuerda que es una bolita número 3 para poder realizar esta parte. Y
Aquí entonces, con las tiras estas, vamos a enrollar aquí, vamos a enrollar aquí y vamos a hacerle la bolita en la parte de arriba para que nos quede igual este brazo. Tapamos aquí, enrollamos acá, enrollamos acá. Vamos a dejarle aquí en esa parte para que el tiempo nos dé. Y luego vamos a hacer lo mismo con la tela, perdón, con el foamy azul y el foamy negro. Esta parte la dividimos. Esta va a ser el pantalón y esta va a ser la bota. ¿Cuánto tiene el pantalón y cuánto tiene la bota? Entonces, aquí tenemos 6 centímetros y medio por 7 centímetros y medio, que nos daría esta parte, y 5 centímetros por 7 centímetros y medio. Esa sería la parte para poder realizar el pantalón y la bota del cascanueces. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, luego de haber terminado, nos queda el brazo aquí ya pegado y la pierna que va a ir en esta parte. Pero nos hace falta lo que es la bota, o sea, esta partecita de aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? La bota vamos a tener que cortar un trozo de cartulina de 4 centímetros por 3 centímetros. Esta partecita vamos a tomar una medida de 2 centímetros a la mitad, cerramos y recortamos desde los 2 centímetros hasta que nos llegue a los 3. Y ahí nos queda esta forma para el zapato, que es esta que tengo previamente cortada en foamy. Después de que tengamos esta parte, volteamos y sacamos esta parte del molde, volteando esto de esta manera. Tomo la medida y recorto ahí. Aplico la silicona en esta parte y de esa manera entonces primero empiezo desde la parte de abajo para poder ir bordeando todo el diseño y nos queda entonces así esta parte. Todas esas tiras, perdón, que nos quedan aquí las quitamos, luego lo colocamos en esta partecita, o sea que aplicamos silicona en esta curva tomamos la parte de la pierna y la colocamos aquí que nos quede bien pegada, la firmamos sobre la mesa para que nos quede derecha y así por debajo entonces nos queda el tubito, el huequito de esta parte y lo que es la parte de la bota. En esta esquina vamos a colocar uno de los puntos para que nos quede y el resto del diseño es aplicamos la silicona, cogemos y la ponemos en este lado para poder pegar. Entonces aplicamos silicona en toda esta parte y ahí nos va a quedar entonces el diseño aplicando la silicona aquí. Aplicamos silicona aquí, abrimos una parte del brazo para que nos dé el espacio, hacemos presión para que sostenga y de esta manera entonces apretamos un poco. Mientras que nos seca vamos a esperar cómo queda. Bueno, luego de haber pegado entonces la pierna ya nos quedará firme. Hicimos la última parte que fue la decoración con los blancos, la parte de arriba de la gorra que les había dicho al inicio, los brillos en la parte de las botas y por debajo entonces nos queda así las dos cartulinas y los dos huequitos. Vamos a aplicarle silicona a toda esta parte para poder soportarlo sobre la base. La base también es un trozo de cartón de caja para poder también reciclar esa parte. Y sería eso lo que está por debajo. Lo colocamos, lo sostenemos un poco y ya entonces nos queda nuestro cascanueces de esta manera. Vamos a verlo desde otro ángulo para ver la parte final. Bueno, y así de esta manera nos quedaron entonces los cascanueces. Recuerda, vamos a seguir una serie de instrucciones
visuales, auditivas y táctiles para poder realizarlo. Observa bien por la parte de atrás cómo nos debe quedar cada uno de ellos. Si seguimos las instrucciones, nos va a quedar de esa forma. La parte es: escucha bien, observa bien y vas a realizar excelente esa imagen. Este fue el primero que hicimos. Como les dije, es la parte en tela y ese pues en el foam y escarcha. Espero les haya gustado, manos a la obra y vamos entonces a realizar cada una de estas imágenes. Cuídense mucho, Dios les bendiga y chao chao.